placer estar con ustedes, un placer haber escuchado a mujeres como Mónica, como Sandra, que han estado involucradas en estos procesos desde hace mucho tiempo. Yo, como saben un poquito el tiempo, quiero centrarme en cómo iniciar una discusión que ya lleva tanto tiempo. Lo primero para mí, y creo que el principal problema cuando hablamos de la trata de personas es justo la definición de trata de personas. Esto que no es cualquier cosa, ¿no? Y que tenemos años tratando de definirla, ¿no? Incluso a nivel internacional, creo que es una de las problemáticas más fuertes y que se ha reflejado en la cantidad de reformas a las leyes en México. Voy a hacer un poquito de historia para los que no estén muy relacionados con esto, es muy breve, pero ustedes saben que México es uno de los primeros países que ratifican el protocolo de Palermo. Posteriormente se inician las reformas en México. Cabe destacar que fueron los estados, las entidades federativas, los primeros que lanzaron o aprobaron reformas en esta materia, estados como Michoacán, Baja California, de los cuales seguramente el doctor Ontiveros hablará por lo actualizados que estaban en ese momento. Normalmente siempre es la federación la que inicia y después los estados la siguen. En este caso fue un poco al revés. Durante 2007 se aprueba el primer tipo penal en el ámbito federal de trata de personas. Esto está en el Código Penal Federal. Sucedió, o proviene de una reforma en materia de explotación sexual comercial infantil, no de trata de personas. Se reforma el título de delitos contra la moral y las buenas costumbres para tener un capítulo de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, en los cuales estaba la trata de personas. Este tipo penal, que era un tipo penal sumamente amplio, en realidad eran dos, uno era para personas, uno específico y uno general, uno para personas menores de edad y otro para adultos, cuya diferencia pues no era nada, básicamente la sanción. Duró muy pocos meses, porque fue a finales de 2007 cuando se aprueba la primera ley, la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Una ley que ocasionó como mucha, pues no sé cómo decirlo, angustia, por decirlo de alguna manera, porque los estados y nadie entendía qué era esta ley. Era una ley general, era una ley especial, ¿qué era? ¿No? Realmente era una ley que tenía un antecedente en querer ser ley general, pero al final no lo fue, entonces quedó una cosa un poco compleja. Pero básicamente lo que era es una ley donde se ingresaba, donde se creaba un nuevo tipo penal, derogando el que estaba en el Código Penal Federal, y este tipo penal pues era un tipo penal que tenía varias conductas. Ustedes seguramente conocen perfectamente que en el protocolo se habla del concepto de trata de personas como un concepto que está formado por tres partes: las conductas, los medios y los fines, ¿no? Entonces este tipo penal era un tipo penal que tenía un exceso de conductas, ¿sí? Es decir, de verbos rectores, algunos medios comisivos, algunos de los fines, ¿no? de las formas de explotación, pero tenía algo muy fuerte y muy grave, que era un elemento subjetivo específico, que era el sometimiento. Es decir, el Ministerio Público tenía que comprobar, además de los medios comisivos, el sometimiento, este elemento específico, que era muy complejo. Nosotros cuando estuvimos en la Fiscalía y llevamos las averiguaciones, pues algo de lo más complicado era comprobar el sometimiento, no los medios comisivos. Los medios comisivos han sido satanizados en este tema cuando es algo que no tiene por qué serlo, ¿sí? Es un tema que me encantaría hablar, no tengo mucho tiempo, pero los medios comisivos son parte importante en este tipo penal. Posteriormente voy a decir por qué. Total que, resulta que esta ley, lo que sí es que habla de la política criminal, habla de los principios en materia de atención, es decir, sí es un adelanto. Incluso se puede llegar a trabajar con el tipo penal, como, pues a través de la creatividad que tuvo que tener el Ministerio Público, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para comprobar los medios comisivos y el sometimiento? Pues tengo que mover mi cabeza, ¿no? E irme a cuestiones que no son tan clásicas. Entonces se incluyen lo que son las periciales en materia de antropología social, algo que normalmente no es muy utilizado, y la FEBIMTRA obtiene estos especialistas. Esto estoy hablando a nivel federal,
y no en todos los tipos, y no en todas las modalidades o formas de trata, porque bueno, también la CIEDO llevaba los temas de delincuencia organizada, cuando la trata era delincuencia organizada. Bueno, la cuestión es que esta ley, que dura un tiempo, bueno, muy criticada, es derogada, como ustedes saben, hace nada, ¿no? 2012, pero anteriormente hay una reforma a la Constitución que nos habla de que el Congreso tiene la facultad, ahora sí, de hacer una ley o de crear una ley general en materia de trata de personas. Y aquí es donde está el asunto, lo más importante, a lo que quiero llegar. Cuando se hace esta nueva ley general, lo que sucede es que se materializa el mayor problema que ha tenido este país, que es la confusión entre trata de personas y explotación. Trata y explotación no es lo mismo, ¿sí? La trata de personas habla del proceso de comercialización, habla de la distribución, habla de la comercialización de seres humanos a los explotadores. La explotación es un delito de resultado formal, no un delito de resultado material. ¿Qué es lo que terrible que hace esta ley general? Esta ley general iguala la trata a la explotación. Es decir, bueno, y aparte, dicho sea de paso, el Congreso se extralimita en sus competencias porque solamente tiene facultades para legislar en materia de trata de personas, el delito de trata de personas, más no los delitos en materia de explotación. De entrada, pues lo terrible de la ley vigente es que tenemos 30 tipos penales que son trata de personas. Esto es un absurdo, esto es algo que ha confundido al Ministerio Público totalmente. ¿Por qué? Porque entonces lo que sucedió fue que primero los estados empezaron a hacer sus leyes, después les dijeron que ya no podían legislar en materia penal. Y después tenemos una capacitación. Capacitación se ha hecho desde el 2004, ¿sí? El problema es que se los cambiamos a los ministerios públicos, ¿no? a quienes implementan la norma, ¿no? Cada año. O sea, aparte, ¿quién está capacitando? Porque hablamos muy fácilmente de la capacitación, pero ¿quién está capacitando? ¿Sí? Entonces, ahora tenemos, o sea, primero se les dijo, la trata no es explotación, luego se les dijo, ¿qué creen? Que la trata sí es explotación. Ahora se les está diciendo, bueno, no es, pero ni modo, no podemos hacer cambios. Porque actualmente el problema, y lo que sí quiero decirles es que, por favor, se informen, como lo dijo la licenciada Sandra Cerratos. Estas reformas han sido, las que se están planteando, sumamente cuidadas. Se ha trabajado el tema técnico, que es un tema que olvidó por completo la ley vigente. La ley vigente tiene una cantidad de elementos, ¿no? Subjetivos que hay que comprobar, iguala, ¿no? Todos los delitos cuando no es lo mismo, ¿sí? En lugar de hablar de ¿no? del concurso de delitos, ¿sí? Porque todo es trata. Entonces, actualmente lo que se está tratando de hacer es trabajar con lo que se tiene, ¿sí? Lo ideal sería derogar esta ley y hacer una ley de trata de personas y legislar en materia de explotación también, ¿sí? ¿Qué hablamos de explotación? Explotación sexual, explotación de trabajos o servicios forzados, servidumbre, es decir, las modalidades de trata de personas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Creo también, les digo, bueno, que se informen porque quiero decirles que los que no lo han hecho, claro, que el dictamen que se pasó, que se aprobó, es casi un libro, en verdad, es un libro en materia de trata sumamente bien hecho, donde explica cada cosa por qué se está haciendo. Lo que se trata de hacer, y no me dejará mentir aquí el doctor Ontiveros, es darle a la cuestión penal una técnica de la cual carecía, y también evitar la inseguridad jurídica. Actualmente todo es trata de personas y eso no puede ser. Cuando el protocolo de Palermo fue aprobado, proviene de una convención internacional contra la delincuencia organizada. Lo que la comunidad internacional buscaba sancionar como trata de personas en un principio era básicamente la captación, el traslado y la entrega de personas para los explotadores, ¿sí? ¿Que un tratante puede ser explotador? Claro. ¿Que un explotador puede ser tratante? Claro. ¿Que pueden ser independientes? También es cierto, ¿sí? Pero es terrible, ya me tengo que callar, pero no podemos tener, no deberíamos de tener una ley de trata, los delitos en materia de explotación. Esto es una locura, porque esto es lo que hace es que confunde. Entonces, creo
Bueno, de las cosas importantes que se tratan de hacer entonces en esta reforma, que a mí me parece muy adecuada, pues también es decir, ¿sabes qué? Apuéstale más a la prevención, ¿no? O sea, apuéstale más a la prevención, porque definitivamente sí es una chamba para el Ministerio Público, ¿no? El comprobar los medios comisivos, pero de que se puede, eso es un hecho. Más ahora que la ley va a exigir que se tenga que auxiliar de peritos especializados en materia de género y en materia de antropología social, que hacen que la víctima ya no sea el centro de la investigación. Actualmente, si se capacita bien, si se tienen todos los elementos, un ministerio público puede, incluso sin la víctima y sin su declaración, tener e integrar una averiguación en materia de trata de personas. Y bueno, pues ya tengo que... Pero bueno, muchas gracias, quedo a sus órdenes.